Hola, el día de hoy les vamos a hablar sobre Conciviles. Mi grupo está conformado por Carolina Andrade Guzmán, Jessica Sorza, María Juliana Suárez Navarrete y quien les habla Alejandro Godoy. Nuestro primer punto es una reseña empresarial. Construcciones Civiles nació en Colombia, Valle del Cauca, en el año 1950 en el sector de la construcción, ofreciendo infraestructura vial, eléctrica, obras hidroeléctricas y edificaciones. Entre los años 1960 a 1970 participó activamente en el desarrollo de la infraestructura de la ciudad de Cali y en este momento cuenta con sedes en Cali, Bogotá y Lima, Perú. Conciviles es una empresa que ha aportado al desarrollo de la infraestructura civil para los yacimientos petroleros Escusalanla y Caño Limón en Colombia. Han construido 2.759 kilómetros de vías, 6.3 kilómetros de puentes vehiculares, 27 kilómetros en túneles, 765 kilómetros de redes de acueducto, alcantarillado, canales y riesgo. Con sus obras hidráulicas, Conciviles ha llevado agua potable a 254 municipios y de esta manera ha construido viviendas, industrias y comercio que ha permitido el crecimiento económico del país. Hola, mi nombre es Carolina Andrade Guzmán, estudiante de la especialización en alta gerencia. Vamos a dar inicio al análisis del entorno PESTEL, en este caso el político. Conciviles está regulada por el decreto 1077 del año 2015, que es el reglamento del sector vivienda, ciudad y territorio que está a cargo del Ministerio de Vivienda. También está regulado por el Código de Sismo Resistencia del año 1984 por el índice de movimientos telúricos que se pueden presentar en nuestro territorio y esto puede ocasionar tragedias y daños materiales. Por otro lado, la NSR 98, digamos que donde se comparte esa responsabilidad entre el arquitecto y el ingeniero en todo lo relacionado a la construcción. La Ley 400 del año 1997 se aborda en su totalidad la reglamentación que deben tener el sector de la construcción en cuanto a la sismología para garantizar esta resistencia también a las viviendas. La política de cumplimiento es estratégico, en este caso una política corporativa para dar cumplimiento al sistema de gestión de calidad. La política de seguridad vial, política interna de prevención de consumo de sustancias psicoactivas que estaba conectada con el sistema de gestión y se aplica para todos los trabajadores y contratistas. En el económico, digamos que este pertenece al grupo 1 en NIF, pertenece a una situación de control desde el 2018. Sus inversiones están divididas en tres grupos. Tienen restricciones en su fideicomiso a la alianza fiduciaria. Tienen operaciones de financiamiento con Banco Lex. Por otro lado, en el social, digamos que en el social podemos encontrar que han ejecutado proyectos para el mejoramiento de la infraestructura vial, como intersecciones en la avenida Jorge Gaitán, El Salvador, doble calzada en Buga. Entonces, han ejecutado proyectos para el mejoramiento de las infraestructuras eléctricas, no solamente al mejoramiento de la infraestructura vial, sino también a la eléctrica, digamos, el hidroeléctrico del río Amuyá, hidroeléctrico Salvajina. Entonces, otro de los proyectos que ellos también manejan es la ejecución de obras como la planta industrial de la cervecería del Valle, planta pulpa. En cuanto a lo tecnológico, digamos que se tiene una tecnología de punta en cuanto a maquinaria, excelente mantenimiento de las máquinas, muebles y enseres, capacitaciones constantes sobre el uso de estas mismas herramientas por el nivel de accidentalidad que pueden ocurrir y cuentan con una certificación en la ISO 45001. En cuanto al ecológico, tenemos un control de pérdidas de la producción en cuanto al medio ambiente por el daño también de estas mismas construcciones, de los químicos que se utilizan, pero a la vez cuentan con una certificación en la ISO 14001. Tenemos o dentro de esa empresa se ve una correcta disposición de los recursos de la construcción,
correcta disposición de las aguas serviciales en cuanto a los, digamos, manejos que se le dan internamente a estas aguas. En la parte legal tenemos, digamos que, política en cuanto a las SAS, dos modelos de competencias que facilitan mantener personas altamente capacitadas, entrenadas y con un pensamiento dinámico de mejoramiento continuo, generando una cultura permanente de crecimiento personal y no solamente personal, sino también empresarial. Presentó ante la Superintendencia de Sociedades la solicitud de admisión a trámite para acuerdo de reorganización empresarial. Entonces tenemos los modelos de competencias, esas estrategias ante Cámara de Comercio, y este es el análisis PESEL de Conciviles. Opciones de financiación e inversión. En el punto 1, Conciviles necesitaba solventar su nómina de 6 meses. Para esto, consultó para hacer un préstamo de nómina tanto en Bancolombia como en Occidente, tanto en cuota fija como en cuota variable. Aquí se puede ver en Bancolombia cuánto le tocaba pagar en un valor futuro con una cuota fija y cuánto le tocaba pagar con una cuota variable en Bancolombia. En el préstamo de nómina con Banco Occidente, aquí se puede observar cuánto le tocaba pagar con cuota fija y aquí se puede observar cuánto le tocaba pagar con cuota variable. Al ver esto, nos podemos dar cuenta que la mejor opción era el préstamo de nómina con Bancolombia con cuota variable, ya que en este, después de analizar los modelos de amortización, se evidencia que obtendría un ahorro por un concepto de intereses equivalente a 50.574.290. En el segundo punto, hablamos de un leasing financiero que tiene la empresa con el Banco de Bogotá desde marzo del 2018. El valor solicitado fue de 1.757 millones de pesos a un tiempo de 20 años con una tasa de 10,57% efectiva anual. Este leasing incluye una opción de compra del 10% al finalizar el tiempo. El valor de la cuota mensual antes del periodo de gracia, que fue comprendido entre abril del 2020 y junio del 2020, fue de 17.060.000 pesos. Una vez pasados los periodos de gracia, la nueva cuota equivale a 17.582.913 pesos, para un total pagado de 4.205.268.332 pesos. En el punto 3, estuvimos con un ejercicio donde nos entregaban el 50% de un anticipo y estábamos buscando la financiación para el otro 50%. Pero al revisar los estados financieros de Conciviles nos dimos cuenta que no necesita ese préstamo porque cuenta con la solvencia económica para poder cubrir ese 50% de ese proyecto. Para esto tomamos 3 indicadores de liquidez: el de liquidez corriente, el de prueba ácida y el de capital de trabajo. El de liquidez corriente tiene la división entre activo corriente y pasivo corriente, lo cual nos da 3.25. Al ser superior a 1, indica que la empresa cuenta con la solvencia económica para poder cubrir todas sus obligaciones a corto y a mediano plazo. Con la prueba ácida se hace esta misma división, pero se restan los inventarios debido a que estos no se sabe en cuánto tiempo van a dar el flujo de efectivo. Esto nos dio 2.22, lo cual sigue indicando que la empresa cuenta con la solvencia económica para poder cubrir con todas sus obligaciones. Y en el capital de trabajo restamos al activo corriente el pasivo corriente, y esto nos siguió mostrando que la empresa cuenta con capital de trabajo aún después de haber pagado con todas sus obligaciones. Por este motivo fue que Conciviles no tomó este tercer préstamo y pudo sacar adelante el proyecto con el que tenía que pagar el otro 50%. Financieros y competencia. En este punto nosotros comparamos a Conciviles SAS con Constructora Bolívar en 4 indicadores. Los primeros indicadores fueron indicadores de liquidez, liquidez corriente, prueba ácida y capital de trabajo. Se puede evidenciar que Conciviles está mucho mejor en cuanto a liquidez que Constructora Bolívar, ya que al usar el activo corriente y el pasivo corriente y hacer sus respectivas operaciones, en Conciviles, al hacer la liquidez corriente, da 3, un valor superior a 1, pero en Constructora Bolívar, en el mismo periodo 2020, al dividir el activo corriente con el pasivo corriente, da 0.17, lo cual, al ser inferior a 1, indica que no cuenta ni siquiera con
con el flujo efectivo para cubrir sus obligaciones financieras. Lo mismo pasa al hacer la prueba ácida restando los inventarios. En Concibiles nos da 2 y en Constructora Bolívar en el mismo periodo de tiempo nos da 0.09, lo cual sigue demostrando que Constructora Bolívar no cuenta con la solvencia económica ni para cubrir sus obligaciones financieras, cosa que en Concibiles sí pasa porque cuenta con la solvencia económica y aún le sobra, o sea, paga sus obligaciones y aún le sobra. Y con el capital de trabajo podemos evidenciar que el valor sigue siendo positivo al restar a los activos corrientes, restarle los pasivos corrientes, los valores siguen siendo positivos, quiere decir que la empresa sigue contando con que pagar sus obligaciones y le sobra el dinero para seguir cubriendo sus gastos operativos. En cambio, en Constructora Bolívar no pasa eso y da un valor negativo, por lo cual se le recomienda a Constructora Bolívar revisar el flujo de caja, cómo lo está manejando y qué estrategias se pueden hacer para mejorarlo. En cuanto a los indicadores de rentabilidad, podemos ver que Constructora Bolívar está mucho mejor ubicado que Concibiles, ya que en el mismo periodo del año 2020, Constructora Bolívar genera muchísima más rentabilidad con sus proyectos que Concibiles. Constructora Bolívar genera una rentabilidad del 88%, mientras que Concibiles genera una rentabilidad del 11%. En cuanto al margen operacional, que es ya teniendo en cuenta los gastos operativos, Constructora Bolívar genera una rentabilidad del 34.18, mientras que Concibiles es menos 6, o sea, no puede cubrir esos gastos operativos dentro de la rentabilidad. Y en cuanto al margen neto de ventas, que es incluyendo absolutamente toda la operación, Constructora Bolívar genera una rentabilidad del 52.90%, mientras que Concibiles genera una rentabilidad del 3%, lo cual indica que sí tienen unas ventas muy buenas, pero se están incluyendo en una gran cantidad de gastos operativos. Indicadores de actividad. Para el análisis de este indicador hemos seleccionado 3 hitos. Primero, la rotación de cartera. Segundo, la rotación de inventarios. Y tercero, la rotación de las cuentas por pagar. A continuación se harán los análisis que se realizaron sobre nuestra competencia Constructora Bolívar. Entonces, nuestro primer hito, la rotación de cartera. Se determinó un manejo eficiente en la recuperación de cartera durante el año 2020 para nuestra competencia, toda vez que durante el año tuvo una rotación de 4 veces. Segundo hito, rotación de inventarios. La inversión en los inventarios se ha transformado 0.2 veces en efectivo o en cuentas por cobrar durante el año 2020. Esto evidencia que no ha sido muy eficiente la política de recaudo. Tercer hito analizado, rotación de las cuentas por pagar. Para el año 2020, Constructora Bolívar representa una liquidez en las cuentas por pagar de 0.02 veces. Se identifica que a corto plazo no representa riesgo de liquidez. Para Concibiles S.A. refleja preocupación en sus indicadores de actividad, toda vez que las políticas internas no han sido las mejores decisiones tomadas. La liquidez de la empresa no tiene mayor cobertura frente a sus obligaciones. Adicionalmente, realizando esta comparación entre empresas, se evidencia que Constructora Bolívar tiene mejor eficiencia en políticas y rotación de sus activos a lo largo de su operación. También tienen mejor concentración en la rotación de cartera y menor riesgo en las obligaciones a corto plazo. Indicadores de endeudamiento. Para el desarrollo de nuestra competencia, hemos analizado y determinado 3 hitos. El primero, el endeudamiento financiero. Segundo, el endeudamiento patrimonial. Y tercero, el endeudamiento a corto plazo. Para nuestro primer hito, endeudamiento financiero, se evidencia que para nuestra competencia Constructora Bolívar, durante el año 2020,
tuvo una participación de los acreedores del 69% y para el año 2019 del 65%, lo que indica que el nivel de riesgo es alto, toda vez que más del 50% de los activos están comprometidos para pagos a terceros. Respecto al año 2020, presentó un incremento del 3.5%, aunque aquí se debe tener presente que para este periodo el sector fue muy afectado por la emergencia sanitaria del COVID-2019. Respecto a nuestro segundo hito, endeudamiento patrimonial, se evidencia que para el 2020 Constructora Bolívar tuvo un incremento del 0,32. Aún así, sigue representando mayor riesgo para los socios. Desde este punto de vista, toda vez que el costo que asumen es menor. Adicionalmente, sus aportes en la financiación de los activos es mínimo. Desde el punto de vista de los acreedores, representa un riesgo mayor toda vez que los activos se encuentran financiados por los pasivos. Para nuestro último hito, endeudamiento a corto plazo, se evidencia que Constructora Bolívar tiene para el año 2020 el 82.18% de sus obligaciones a corto plazo y para el 2019 el 75.19%, lo cual se puede concluir que representa un riesgo mayor aumentado en 7%. Finalmente, para Construciviles S.A. ha sido importante no incrementar sus niveles de endeudamiento, ya que ha sido consciente de la situación económica del sector. Además, las falencias presentadas a nivel internacional con las importaciones se ha comprometido con la participación de los dividendos. Para Constructora Bolívar presenta un menor nivel de endeudamiento, ya que para el 2020 del 68.60% y 86% para el año 2019. Además, se ha manejado de manera eficiente los recursos de los socios. Esto se refleja en que es mínimo lo que está comprometido con sus acreedores respecto al patrimonio. Finalmente, Construciviles presentó menor y mejor manejo en sus niveles de endeudamiento a corto plazo, comprendiendo que ha enfrentado un proceso de reestructuración. Presupuesto de caja Construciviles. Se ha realizado un pronóstico de ingresos y egresos de efectivo durante el año 2021. Para el componente de los ingresos, iniciamos con nuestro rubro de efectivo que se encuentra en el estado de situación financiera del año 2020. Además, encontramos otros rubros como los siguientes. Un recaudo de clientes por 2.000 millones de pesos en marzo y un saldo en junio. Es importante tener presente que este saldo está en nuestras cuentas por cobrar del estado de situación financiera del año 2020. Además, se evidencia o se muestra que trimestralmente la constructora recaudará 4.000 millones de pesos. Finalmente, en nuestro componente de ingresos tenemos las inversiones subsidiarias, que para la vigencia del 2021 se estima un recaudo por 2 millones de pesos. Respecto al componente de los egresos, tenemos proyectados mensualmente gastos administrativos por 30 millones de pesos. Asimismo, los pagos de nuestros préstamos de nómina y leasing que anteriormente hemos analizado. Para el caso del préstamo de leasing, se proyecta para la vigencia del 2021 un pago de 17 millones mensualmente.
Asimismo, tenemos comprendido o contemplado el pago de 3.000 millones por concepto de nómina, es decir, mensualmente 250 millones. Asimismo, todo lo que comprende legalmente el pago de esta nómina, como las primas, cesantías, vacaciones, intereses de cesantías. Adicionalmente, se estima un pago a proveedores mensual con un promedio de 450 millones. Asimismo, los pagos de nuestros impuestos ICA, retención en la fuente e IVA. Finalmente, hemos reconocido o contemplado unos gastos de construcción, especialmente para todo el arrendamiento de la maquinaria que nuestros proyectos requieran. Se evidencia que al final de nuestra proyección, el mes que más impacto tendrá o tiene nuestra elaboración de presupuesto es el mes de diciembre, con un total de nuestro presupuesto de caja por 27.374 millones. Finalmente, con el análisis y cifras que hemos desarrollado en nuestro presupuesto de caja, se determina que la constructora tiene un diagnóstico óptimo en el manejo de su efectivo. Asimismo, se permite realizar la inversión en el desarrollo y crecimiento del negocio. Para evitar que este negocio presente un déficit, se recomienda lo siguiente. Primero, revisar las políticas de cobro con el fin de brindar diversos medios de recaudo, entre los cuales se propone el pronto pago. Este podría ser atractivo para los clientes. Segundo, para poder solventar los imprevistos, se recomienda disponer de una línea de crédito para suplir temporalmente estas necesidades. Tercero, con los proveedores se recomienda pagos flexibles con el fin de presentar riesgos mínimos en el recaudo de los clientes. Y finalmente, disminuir gastos. Como conclusiones y recomendaciones, les aconsejaríamos un uso más eficiente de su propiedad, planta y equipo. Perfeccionar sistemas de cobro para todas las cuentas por cobrar que tiene la compañía. Invertir en sus gastos administrativos de una manera inteligente para evitar y prever sanciones, demandas y embargos. Y tener en cuenta los indicadores financieros para la toma de decisiones a corto y mediano plazo. Muchas gracias por su atención.